Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar la unidad número 3, su primera parte, la cual lleva como título Educación y Currículo. Los temas que vamos a socializar en este día ya son un poco conocidos por ustedes, pues ya han hecho investigaciones sobre ellos. En primer lugar, vamos a ver la relación que existe entre educación y currículo. Puede definirse como el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Esta no solo se produce a través de la palabra, sino que está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes, de acuerdo con Wikipedia Enciclopedia Libre 2010. En consecuencia, cabe destacar que el proceso educativo debe regirse por ciertas estrategias, objetivos y metodologías, las cuales orientarán dicho proceso y permitirán que se cumpla de manera eficaz. De acuerdo con lo anterior expuesto, se puede decir que existe una gran relación entre educación y currículo, ya que para saber qué enseñar y cómo hacerlo es necesario contar con un instrumento de utilidad que oriente al docente en cuanto a contenidos, conocimientos, actitudes y valores, así como en los métodos y procedimientos para guiar la educación de tal manera que se lleve a cabo un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje, alcanzando de esta forma las metas educacionales propuestas. Entonces, el instrumento con el cual debemos contar es el currículo. Es en este sentido que se puede decir que el currículo actúa como base fundamental en el sistema educativo, orientando a las instituciones y al docente como facilitador de contenidos y conocimientos en su labor de enseñanza, utilizando estrategias y metodologías que permitan alcanzar los objetivos planteados. Igualmente, de acuerdo con Navarro en 1991, entiende por currículo el conjunto sistematizado de conceptos, objetivos, contenido, series de asignaturas, metodologías y criterios de evaluación que orientan la práctica educativa, la organización de los recursos pedagógicos, los procesos de enseñanza y aprendizaje y el sentido de la práctica profesional de los egresados. Importancia del currículo educativo. Una de las características de nuestra época es el desafío que se presenta en educación para tratar de responder a las exigencias de la sociedad y el hombre de hoy. En los distintos países se acentúa la conciencia de que la educación debe cambiar, lo mismo que la escuela. Los sistemas llamados y sus estructuras organizativas deben responder a sus exigencias actuales. La solución no es introducir cambios parciales al sistema educativo. El problema es complejo. Los cambios realizados deben ser adaptados a las características y necesidades del país. Una de las formas que se plantea para instrumentar el cambio educativo es la transformación del currículo, que es el medio por el cual se tratan de satisfacer las demandas sociales en materia de educación. A través del currículo se dan a conocer las intenciones del sistema. Además, sirve de guía para orientar la práctica educativa. El currículo es el eje central en torno a la cual gira la práctica pedagógica.
De este se deriva todo el accionar didáctico de los y las estudiantes. El currículo proporciona toda una programación secuencial para el desarrollo del proceso de aprendizaje. La transformación curricular. ¿Qué se entiende por transformación curricular? Son los cambios operados en el sistema educativo nacional, de acuerdo con los avances científicos desde el punto de vista de la interacción de sus componentes humanos y técnicos en relación a los propósitos que se persiguen. La transformación curricular es un movimiento socioeducativo dirigido a elevar la calidad de la educación a través de la puesta en ejecución de un diseño curricular pertinente a una realidad y un momento histórico determinado. Bien, fundamento del currículo, o más bien podríamos decir, fuentes del currículo. La cultura es una de las fuentes principales del currículo, ya que aporta a los miembros de una comunidad las normas, modos de actuar, de sentir y satisfacer sus necesidades. La cultura es toda la creación del ser humano, lo que se cree, lo que se sabe, lo que se hace. Otro aspecto a considerar en las fuentes del currículo se refiere a la concepción del diseño curricular. El diseño curricular se concibe como un documento normativo que sirve como medio para hacer operativo el currículo en la escuela. Articula las orientaciones filosóficas, epistemológicas, sociológicas, antropológicas y psicopedagógicas para imprimir direccionalidad al proceso educativo. Dentro de las fuentes del currículo tenemos la economía, la psicología. Se nos haría casi imposible si estas fuentes, como es el caso de la economía, la psicología, no están presentes para desarrollar una educación de calidad. También tenemos la historia, tecnología, la filosofía, prácticas educativas, la sociología, la comunidad educativa, antropología, entorno social y familiar, etc. Ahora vamos a ver las características del currículo. Como se ha expresado, el currículo expresa la fundamentación y la orientación al proceso educativo que se asumen en esta propuesta. Estas son flexibilidad, apertura y participación. ¿Cuándo un currículo es flexible? Un currículo es flexible cuando asume las características comunes a la realidad nacional y a sus sujetos, promoviendo cambios, dejando abiertas las vías para su adecuación a las particularidades e identidades a nivel regional y local. Así que el currículo sea útil para promover la satisfacción de necesidades, intereses y demandas y resolver los problemas que se les presentan a las personas en la vida cotidiana en el corto, mediano y largo plazo. Como podemos ver, las características flexibles del currículo se denota en que debemos adaptar nuestra práctica docente a las necesidades de cada niño, de cada niña. Un diseño curricular flexible supone que los actores del proceso educativo lo adecúen teniendo en cuenta los diversos factores de cada situación particular, respetando la diversidad, intereses
motivaciones y capacidades de los alumnos y las alumnas. El currículo se considera abierto. Ya hablamos de flexible, ahora vamos de un currículo abierto. Un currículo se considera abierto cuando admite y promueve su enriquecimiento a medida que las exigencias de la sociedad y de las culturas lo requieren. Permite recoger permanentemente los avances de las ciencias y de las tecnologías. Se considera asimismo inserto en un proceso dinámico de construcción y reconstrucción permanente que conduce a su propia superación a través de la introducción de las modificaciones que exijan las nuevas situaciones y la dinámica de los cambios económicos, sociales y culturales de la sociedad. Podemos ver que un currículo es abierto cuando promueve, dice, su enriquecimiento. Es decir, cuando tenemos un grupo de estudiantes que llenan casi todas las expectativas y lo consideramos que debemos profundizar aún más el tema tratado, porque vemos que los estudiantes lo dominan, debemos ampliarlo. Un currículo es participativo por la forma en que ha sido elaborado y por el tipo de criterios y propuestas que recoge. En ambos casos se otorga a los actores del proceso educativo, maestros y maestras, alumnos y alumnas, miembros de las comunidades, directores de distrito y de centros, amplias oportunidades de aportar, reflexionar y actuar, pues se asume su condición de sujetos históricos plenos de capacidades y potencialidades. El carácter participativo como una oportunidad de recoger permanentemente las necesidades y demandas de la sociedad y de las culturas, de que sectores tradicionalmente poco involucrados en el quehacer educativo asuman y se comprometan con la transformación curricular, contenidos, enseñanza-aprendizaje, actividades, medios y recursos para el aprendizaje y orientaciones para la evaluación. En este sentido, un currículo es participativo cuando le damos oportunidad de participación a todos los actores del proceso educativo. Como mencionamos, participación a los docentes, participación a los estudiantes, participación a los padres, a las madres, a todos los sectores involucrados en la educación. Hemos concluido con los temas concernientes a este día. Pasen buen día.